Hola amigos, en este video estaré haciendo una revisión de estos colores Caran d'Ache Luminance. También estaré haciendo algunas comparaciones entre estos, los Prismacolor Premier y los Faber-Castell Policromos. Estos colores vienen en una caja de cartón rígido. Al abrirla se puede ver este folleto con información de los colores. La información viene en varios idiomas, aquí te la dejo en español. Esta es la parte trasera de la caja. En total son 104 lápices, de los cuales 100 son colores diferentes, incluyendo el blanco y el negro. Trae otros dos que son adicionales, uno blanco y otro negro. También trae otros dos lápices que son blenders o mezcladores. Más adelante les estaré mostrando qué tal funcionan estos blenders. Cada lápiz trae esta información. Estos colores son un poco más gruesos que los policromos y que los Premier. Para sacarles punta habrá que usar un sacapuntas con un orificio ligeramente más ancho de lo común. Y las minas de los tres tienen un diámetro de 3.8 milímetros. Así es como se ven las diferentes tonalidades ya sobre papel. Son colores muy variados, me gusta especialmente esta segunda parte. Son tonalidades que serán muy útiles para los rostros. Varias de las tonalidades que trae esta caja no se encuentran en los Prismacolor Premier, a pesar de que los Premier tienen 150 tonalidades. Y viceversa, los Premier traen muchos tonos que no coinciden con estos Luminance. Los Luminance no traen colores tan similares entre sí como pasa por ejemplo con los policromos, que a pesar de que son 120 colores, trae varios que son muy similares entre sí. A mí me han gustado más las tonalidades de los Premier y estos Luminance que los de los policromos. Como probablemente ya sabrás, entre otras cosas, el grado de resistencia a la luz de los lápices de colores es algo muy importante a considerar a la hora de evaluar si un lápiz de color es de alta calidad o no. Estos son los dos estándares que se encargan de medir la resistencia a la luz de los colores. El primero es más preciso que el segundo, pero ambos son utilizados en el mundo del arte. Prismacolor y Caran d'Ache se basan en este estándar y los Faber-Castell se basan en el otro.
Yo diría que técnicamente los Faber-Castell y los Caran d'Ache se encuentran en el mismo nivel. Estos colores están hechos a base de cera, al igual que los Prismacolor Premier. Los policromos están hechos a base de aceite. Me parece que los tres son suaves y muy cubrientes. Los Prismacolor Premier yo los siento cremosos y pastositos. Los policromos se sienten suaves pero no cremosos. Los Caran d'Ache, a pesar de que son a base de cera, varios de los colores los sentí muy similares a los policromos. Y los otros, la mayoría, los sentí pastosos pero con una ligera sensación arenosa. Es común que los lápices de colores de cualquier tipo tengan buena adherencia casi sobre cualquier superficie, pero con esta pequeña prueba se puede observar que los Caran d'Ache tienen mayor adherencia que los Premier y los policromos, y los Premier tienen mejor adherencia que los policromos. Al llenar la tabla de colores que te mostré anteriormente, noté que algunos colores no se adherían bien sobre el papel de superficie extra lisa que usé. Se sentían como más húmedos que los demás. Los probé sobre una superficie lisa y parecen adherirse mejor que en la superficie extra lisa, excepto este color azul. Al parecer se adhiere mejor sobre papeles de superficie media. Esto solo lo noté específicamente con estos colores, con los demás no tuve problemas. Con los Premier y los policromos no he notado ningún problema sobre superficies extra lisas. Se pueden usar perfectamente sobre papel negro. Aún ejerciendo mucha presión, las puntas de los Caran d'Ache son resistentes. Al igual que las de los policromos. Las de los Premier son menos resistentes que las de los otros dos. A pesar de que en una comparación anterior que hice entre los Premier y los policromos, parecían desgastarse ligeramente más los Premier. En esta prueba de capas suaves, ninguno de los tres parece desgastarse más que los otros. Haciendo otra prueba con capas saturadas sobre papel de superficie media, el Caran d'Ache pareciera desgastarse ligeramente más que los otros dos. Varios de los colores de Caran d'Ache sueltan demasiados residuos de pigmento. Aquí hice esta comparación solo con algunos de ellos para que pudieras notar la diferencia. Considero que con el uso constante los Caran d'Ache pueden llegar a tener mayor desgaste que los otros dos. A pesar de que al tallar un poco con agua desprendan un poquitillo de color, ninguno de los tres están hechos para diluirse con agua, no son acuarelables, pero sí se pueden mezclar fácilmente con aceite y con solventes. Aunque los tres se pueden borrar, no al 100% como es común con cualquier lápiz de color, con los policromos me parece que se puede lograr un mejor borrado. A mí me gusta poner a prueba los colores aplicando varias capas bien saturadas para ver cómo se comportan. No se suelen aplicar así con tantas capas, pero en caso de ser necesario ya sabré cómo se van a comportar. Ya con todas estas capas saturadas, se puede notar más lo pastoso de los Caran d'Ache.
Los policromos permiten aplicar más capas que los demás, dejando un mejor acabado, más uniforme. Ahora haré algunas pruebas para ver qué tal se mezclan. Como puedes ver, estos dos son los que se mezclan mejor. Los policromos no parecen mezclarse tan bien como los Caran d'Ache y los Premier. Seguiré haciendo pruebas. Ahora me enfocaré únicamente en los Caran d'Ache y los Premier, ya que son los que mejor se mezclan. Sinceramente no logro notar cuál de los dos mezcla mejor. A mí me parece que ambos mezclan muy bien. Debido a la cantidad de capas que se pueden aplicar aún después de mezclar, me parece que los Caran d'Ache tendrían ventaja respecto a los Premier, ya que los Premier, después de mezclar, la aplicación de nuevas capas suaves o saturadas comienza a dificultarse, comienza a sentirse resbaloso. Caran d'Ache traía en la caja dos blenders que te mostré casi al inicio del video. Este es uno de ellos. Los Prismacolor Premier también tienen su propio blender. Estos son lápices de cera sin color. Los policromos, hasta donde sé, no tienen ningún lápiz blender. Ambos mezclan igual, mezclan bien. Ambos se pueden intercambiar, aunque al hacer esto el Premier se resbala un poquito sobre los Caran d'Ache y el Caran d'Ache sí mezcla bien sobre los Premier. Ambos se pueden usar sobre los policromos, pero el Caran d'Ache siento que los mezcla mejor. Este es el otro blender que viene sin madera. También mezcla bien, pero me parece que mezcla mejor el de madera. Este también se puede usar inclinado para mezclar áreas grandes. Se supone que este sin madera ayuda a dar un acabado más brillante, pero yo no noté ninguna diferencia entre los dos. Los dos dejan un ligero acabado brillante. Estos fueron los principales puntos a revisar y comparar, que para mí son importantes de considerar a la hora de hacer alguna revisión y comparación entre lápices de colores. Creo que los Caran d'Ache son muy buena opción si ya tienes práctica con lápices de colores. Esto lo digo solo por el precio que tienen. Si ya tienes práctica con lápices de colores, les podrías dar un mejor uso. Y si aún mejor te dedicas a vender tus obras o a hacer comisiones, tu trabajo perduraría por muchísimo tiempo. En cuanto a material, estarías entregando un trabajo de alta calidad. O si eres principiante y te los puedes permitir, pues qué maravilla.
Los Prismacolor Premier para mí son muy buenos lápices de colores en relación calidad-precio, muy recomendables para cualquier nivel. Tanto los Premier como los policromos tienen cualidades o características que pueden gustar a unos y a otros no. Habiendo visto este video, ya dependerá de ti cuál elegir. Yo soy más fan de los Premier. Al estar trabajando con estos Caran d'Ache, puedo decir que hay 3 cosas que me gustaron más. La primera fueron sus tonalidades, muy variadas, una gama de colores muy completa. La segunda es que los colores claros no se ensucian con los colores oscuros tan fácil como a veces suele pasar con los Premier si no se tiene cuidado. Y la tercera que me gustó bastante es que después de mezclar o casi saturar por completo la superficie del papel, tienes la libertad y comodidad de seguir agregando más detalles a tu trabajo, cosa que se dificulta con los Premier, como ya te mostré anteriormente. Con los policromos también tienes esa facilidad de seguir agregando detalles, pero no son tan buenos mezclándose. Así que estos Caran d'Ache Luminance reúnen esas 2 cualidades que al menos para mí son de las más importantes. Listo amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Bye.